Muñeca. Denme un segundo, porque para que no se nos sobremodule, apagamos uno y reactivamos el otro. Ábrelo ahí. La cámara. ¿Por acá? Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar en esta mañana, en este tiempo de palabra. Bueno, antes de empezar, yo les quiero confesar que para mí no es fácil predicar, porque la dimensión de hablar de Dios no es cualquier cosa, o sea, Dios es tan grande que uno tiembla hasta ante su presencia para poder hablar de Él. No es una cosa liviana, es algo muy grande. Y bueno, el Señor me ha desafiado a empezar a hablar. Me siento más cómoda escribiendo, pero bueno, acepto el reto del Señor y en obediencia y en amor lo voy a hacer esta mañana. Y gracias por estar acá. Dios me llevó a estudiar acerca de lo que es el poder de vivir en una vida de adoración y la belleza de vivir en una vida de adoración. Y esta belleza y este poder nace de tener un encuentro real con Dios. Pero antes vamos a leer unos versículos donde el Señor nos dice quién es el que debe adorar según su palabra, quiénes son los que son llamados a adorar. ¿Cuál es el ¿Están aquí? Sí. Ok, muy bien. Ok, ahí dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, si usted respira, la palabra dice que debe alabar al Señor. Todos los que se levantaron hoy respirando, levanten su mano. Listo, Dios dice, todo el que respira, alabe al Señor. También, ¿qué es adorar? El Señor me dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Entonces, ¿qué es adoración? Todas las cosas que nosotros hacemos, todas, pero que sean de corazón, no a regañadientas, ni de mala gana, ni de mala manera, ni por imposición. Todo lo que hagamos, piensen todas las cosas que usted hace desde el momento que abre los ojos. El primer pensamiento, la primera actitud, las mujeres que nos tocan las actividades de la casa, hacer el desayuno, el almuerzo, barrer, trapear, todo lo que hagamos. Si yo hago un desayuno que lo haga de corazón para Dios, eso es adoración. Si me toca barrer la casa, hacerlo de buena gana y de corazón para Dios, eso es adoración. Todas las cosas, no solamente adoración es cantar, es hacer todo lo que Dios me ha dicho que hagamos, servir a otros por amor, eso es adoración. Y aquí nos habla el Señor acerca de la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le pregunta acerca de la adoración y Dios le dice que no se trata de un lugar, sino de la actitud del corazón, en espíritu y en verdad. Y el Señor dice que Él busca tales adoradores. O sea que son difíciles de encontrar, son los adoradores que adoran con su corazón y todo lo que le hacen lo ponen en el corazón para amar a Dios, para agradar a Dios. Luego encontramos una cosa muy especial que el Señor nos dice en Apocalipsis 4, dice, después de esto miré al cielo y allí había una puerta abierta. La misma voz que había escuchado antes y que sonaba como trompeta me dijo, sube acá. O sea, qué lindo que Dios dice, Él abre el cielo y nos dice, ven acá. Dios no es un Dios distante, Él nos quiere cerca. Él nos dice, sube acá. Él nos invita a su casa para que vayamos a estar con Él y a disfrutar de adorarlo a Él. Pero también dice en Apocalipsis 3:20
Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él no solamente espera que lo vayamos a visitar, sino que también viene a nuestra casa y nos golpea y nos dice, aquí estoy para entrar a tu casa y cenar contigo. Entonces, bueno, eso es una bendición. Y hay algo muy especial aquí en Samuel, quiero que lo leamos. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, esté lejos de mí esto, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos por poco. Esto es una de las pocas veces donde la escritura muestra que el Señor se arrepiente de algo. El Señor aquí dice, yo había prometido que los iba a bendecir, pero el que me honra será honrado y el que me menosprecia será tenido en poco. Seguimos. Entonces el Señor dice acá, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé y me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y aquí en este Salmo 148, Dios nos muestra a quiénes son los que son llamados a adorarle o quiénes adoran al Señor. Dice, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna. Y yo creo que ellos no respiran, pero alaban al Señor, alábenlo todas las estrellas que brillan, alábenlo en los altísimos cielos, en las aguas que están sobre los cielos, alaben el Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Él lo creó todo para que existiera para siempre, dio leyes que continúan para siempre. Alábenlo al Señor en la tierra, los monstruos marinos y el océano, el rayo, el granizo, la nieve, el humo, la tormenta que cumple sus mandatos, las colinas y las montañas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles, los pájaros, los reyes y las naciones de la tierra, los líderes y gobernantes del mundo, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los viejos, alaben todos el nombre del Señor, pues su nombre está por encima de todo nombre, su esplendor está por encima de cielos y tierra. Él ha dado poder a su pueblo, que todos los que son fieles lo alaben, los israelitas y su pueblo más cercano. Amén. Entonces vemos que el Señor en su palabra, aquí no queda nadie por fuera para que reciba el mandato y que obedezcan a alabar al Señor. Y volvemos al versículo con el que iniciamos, que es Jeremías 29, 12 y 13, que aquí está la clave de cómo es que se adora al Señor. Dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces, Dios no es un tema para ser estudiado. Dios es una persona para ser conocida. Muchas personas quieren tomar información de Dios en internet o van a una iglesia a escuchar de Dios, a conocer a Dios, pero es muy diferente oír de Dios a conocer de Dios. Nosotros podemos conocer muchas personas por internet, por Instagram, por Facebook, pero ellos no nos conocen a nosotros, solamente los conocemos y ni siquiera los conocemos realmente, por lo que ellos publican y nosotros creemos que los conocemos, pero a nosotros no nos conoce nadie. Entonces, Dios sí nos conoce personalmente a nosotros, nos llama por nuestro nombre propio. Dios sabe lo que está pasando con cada uno de nosotros. Dios conoce nuestras luchas, nuestras agonías, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Dios nos visita y está cerca de nosotros. Y asimismo Dios quiere que lo busquemos porque Él quiere tener un encuentro íntimo con nosotros.
Y el Señor nos dice, buscad al Señor y llamadlo mientras tanto que puede ser encontrado. Entonces Dios quiere tener un encuentro con nosotros, y de tener un encuentro con Dios es mantener viva la esperanza de una vida eterna. Nosotros necesitamos vivir cerca de Dios para adorarlo y ser impactados por él. Por eso existe también el matrimonio, porque necesitamos tener una cercanía con la persona que amamos. No es a lo lejos. También el Señor nos dice, venid a mí porque estamos lejos. Dios quiere que nos acerquemos para que lo amemos y para que Él también se deje manifestar. Necesitamos estar deleitados en su presencia. Esta es la clave para tener una vida de adoración. La vida de adoración comienza con Dios y termina con Dios. Pero Dios pone una condición para ser encontrado, como vemos en Jeremías que dice, búsquenme de todo corazón. La adoración nace en el corazón, es una búsqueda intencional. Esto no sucede a las carreras, en lo loco, ni por la suerte, sino que requiere un enfoque. Entonces el texto aquí nos muestra un gran impedimento en Jeremías cuando el Señor nos dice, búsqueme de todo corazón. Esto quiere decir que tenemos el corazón dividido. No estamos buscando a Dios correctamente. Y Dios solamente se deja encontrar en los términos que Él nos dice. Y el problema del corazón dividido es que amamos a Dios, pero también amamos las cosas del mundo. Amamos lo celestial, pero también amamos lo terrenal. Nos gusta ir a la iglesia los domingos o conectarnos los domingos, pero también nos gusta mucho más las cosas que hacemos de lunes a sábado. Nos deleitamos más en eso todavía. Le decimos sí a lo espiritual, pero también le decimos sí a lo carnal. Queremos entrar a la tierra prometida, pero sin soltar los tesoros de la tierra. Y esto es imposible, esto es una locura. No podemos tener un encuentro real con Dios si tenemos nuestro corazón dividido. El amor de Dios es excluyente. Dios dice, quiero todo el corazón, absolutamente todo. Un encuentro real con Dios demanda todo el corazón. Dios nos pide el corazón entero. O es lo uno o es lo otro. O es la luz o es la oscuridad. O es Dios o las riquezas. O es la esencia o la apariencia. ¿Es la santidad o es la vanidad? No hay un punto medio. Dios dice, búsqueme de todo corazón. Entonces, un encuentro con Dios demanda exclusividad. Dios nos pide todo el corazón. No podemos pensar que vamos a ser impactados por Dios cuando nuestro corazón es indiferente a su grandeza. Si no estamos extasiados con lo maravilloso que es Dios, no lo podemos adorar, no nos vamos a deleitar con Él. No hay ninguna motivación en nuestro encuentro y tampoco seremos transformados a su imagen. Y para tener un encuentro con Dios hay unas condiciones o unas características. Y lo primero es ser llenos de su Espíritu Santo. Para poder disfrutar a Dios íntimamente, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos a su Espíritu Santo porque el Señor se fue y nos dejó su Espíritu Santo. Pero el problema es que no nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo. Eso es uno de los problemas que enfrentamos actualmente. Hemos perdido la sensibilidad espiritual. Estamos vacíos espiritualmente y estamos cometiendo el error de llenar ese vacío con cosas materiales y esto no funciona. Pensamos que de pronto un mejor carro, una mejor vivienda, conseguir novio, casarnos, buscamos llenar ese vacío con muchas cosas y solamente lo podemos llenar con Dios. Entonces, si solamente Dios puede llenar nuestro interior. Nuestro vacío es tan grande que no lo podemos llenar con nada, solamente con la presencia de Dios. Y hoy, aunque tenemos mucha tecnología y tenemos muchos avances, también tenemos mucha confusión por buscar tanto en otros lugares y no directamente en Dios. Entramos en una crisis de identidad. Sabemos mucho, pero entendemos poco. Y también por eso los índices de depresión suben, porque vivimos de una manera mediocre, porque tenemos un problema espiritual.
O vivimos en el espíritu o vivimos en la carne, porque el espíritu y la carne se oponen el uno al otro. Y Gálatas 5 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos pues se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Esto significa que no podemos complacer al tiempo a los dos, o complacemos la carne o complacemos al espíritu. No es lo que a mí me guste, lo que yo debo hacer, sino lo que agrade a Dios. Entonces vivimos esa dualidad. El que vive haciendo solamente lo que le guste es su propio Dios. Y la razón por la que el Señor nos dejó su espíritu dentro de nosotros es para que podamos aprenderle a decir no a los deseos de la carne. El problema de nosotros somos nosotros mismos. Estamos buscando agradarnos a nosotros mismos. Nuestra principal amenaza somos nosotros mismos. Es un problema del corazón. Una verdadera vida de adoración se vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, cada uno debe preguntarse qué tanta influencia del Espíritu Santo hay en sus vidas, qué tanto el Espíritu Santo gobierna su vida, sus pensamientos, sus decisiones, sus emociones y todas las cosas. Y no estamos hablando de cuántas veces vamos a la iglesia, cuántas veces nos conectamos. Es simplemente decir que si amamos y adoramos a Dios, nuestra vida debe reflejar esto. Los que creemos en Jesús, uno de los principales regalos que hemos recibido del Señor es que hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo para decirle no a los deseos de la carne. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona que ha recibido a Dios, obviamente viene una guerra a muerte, porque ya no nos podemos comportar como queríamos, ya nuestras convicciones van cambiando y nuestra vida va cambiando. Cuando el Espíritu Santo empieza a ganar terreno en el corazón de una vida, entonces podemos decirle no a los deseos de la carne. Y aquí en Gálatas 5 podemos ver muy bien cuáles son los deseos de la carne. Aunque son unos muy grandes, cada uno puede identificar cuál es el que ha hecho más mella en su corazón y cuál es el que se le dificulta como erradicar. Y dice, los deseos de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que vive en la carne no heredará el reino de Dios. Y muchos podrán decir, sí, pero bueno, yo no soy adúltero, yo no soy inmoral, pero de pronto sí tenemos problemas de rivalidades, nos enojamos y vivimos en pleitos, en enojos, en celos, en muchas cosas que las podemos pensar que son pequeñas, pero ante los ojos de Dios no. Por eso aquí les pone su palabra muy clarita en las obras de la carne. Pero también vemos que cómo lucen las personas que son guiadas por el Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, cuando vivimos gobernados por el Espíritu Santo, podemos tener dominio propio, somos mansos, vivimos en gozo, tenemos paciencia, podemos soportar con paz las pruebas, mostramos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el problema de los deseos de la carne es que no los crucificamos, sino que los sacamos a vacaciones por temporadas. Y como dice el dicho, que también ya Walter se los ha dicho acá, que decimos que de enero a noviembre Cristo vive y en diciembre Carlos vive. Sacamos la carne a la pasear y crucificamos al Espíritu Santo.
Tenemos que vivir de enero a diciembre gobernados por el Espíritu Santo. No podemos dejar que los deseos nos controlen, sino que el Espíritu Santo controle nuestra vida para poder crucificar esos deseos. Una verdadera vida de oración da evidencia que el Espíritu Santo es más fuerte y más poderosa que los deseos de la carne. Este es un requisito indispensable para disfrutar de la presencia de Dios, vivir en el Espíritu Santo. Y es un motivo muy importante de oración, que todos podamos decir al Señor, lléname de tu Espíritu Santo, que deseemos más las cosas de tu Espíritu Santo, que nuestros ojos se vayan más detrás de tu Espíritu Santo que de la vanidad de esta vida. Que las promesas de Dios sean tan valiosas para nosotros y su presencia tan real, que veamos las propuestas del mundo y todas sus cosas como poca cosa y como miseria para nosotros. Si todavía estamos nosotros contemplando los disparates del mundo contra las cosas que Dios nos ofrece, entonces estamos en graves problemas. Nuestra vida no es una vida de adoración. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. La frialdad que mostramos es porque no estamos enamorados de Dios y porque no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Una segunda característica para tener una vida de adoración es estar enamorados de Dios. Y aquí el versículo dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Enamorarse de Dios es el más grande de los romances. Dios es el único que puede saciar esa sed infinita que todos llevamos por dentro de amar y ser amados. No es buscar novio ni novia, ni buscar ese amor en el esposo o en la esposa, ni en los hijos. Solo Dios puede saciar esa sed inmensa de ser amados. Amar a Dios profundamente debe ser nuestra mayor meta en la vida. Es encontrar la mayor realización en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos saber si estamos enamorados de Dios? Cada uno puede ahí como analizar cómo puede saber si están enamorados de Dios. Aquí yo le doy unos pequeños tips. Cuando no nos cansamos de estar con Dios, cuando deseamos estar en su presencia, cuando disfrutamos nuestra comunión con Él, cuando estamos dedicando tiempo, no estamos pensando en salir corriendo y en mirar el reloj para salir a hacer otras cosas. Cuando leemos su palabra, no solamente 3 versículos, o de pronto el devocional que yo envío cada mañana como por salir del paso o por cumplir una meta, cuando su palabra es nuestro deleite, cuando extrañamos a Dios, cuando Dios y su presencia nos producen alegría, cuando le decimos que lo amamos y estamos agradecidos porque nos permite estar cerca de Él. Cuando podemos levantar canciones y decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Y cuando nuestra pasión y nuestro deleite es Dios más que cualquier otra cosa. Cuando Dios es todo y no tenemos nada más que añadirle. Eso es estar enamorados de Dios. Tercera condición, una vida de adoración es estar llenos de la palabra de Dios. Entonces, su palabra no es un juego para nosotros, es el alimento para nuestra alma. Su palabra, como dice aquí Jeremías, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Entonces aquí el Señor dice, su palabra no solamente la leía, sino la comía, la devoraba, porque era la alegría y el gozo de nuestro corazón. Y el Señor también nos dice aquí en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. El Señor aquí nos da una promesa muy hermosa y es que si permanecemos en sus palabras, podemos pedir todo. Ahí dice todo lo que queráis y os será hecho. El efecto de permanecer en su palabra
es que terminamos amando lo que Dios ama y odiando lo que Dios odia. Terminamos anhelando a Dios y a su voluntad más que cualquier cosa. Y entonces nuestros sueños estarán ligados a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos, no pedimos de acuerdo a nuestros gustos, sino en que queremos agradar a Dios. Y la palabra de Dios se vuelve para nosotros importante. Y cuando tenemos problemas, nos sentimos tristes y estamos desconsolados, lo primero que hacemos es venir a su palabra a encontrar consuelo para que Él nos levante. Una verdadera vida de adoración requiere que estemos saciados de su palabra, encontrar en él las respuestas para nuestras dificultades, para nuestra soledad, para la prueba, y solo Dios puede consolarnos. Dios será encontrado cuando lo busquemos en su palabra. La palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios escribió su voluntad en la palabra y allí nosotros la podemos encontrar. Dios no necesita mandarnos razones. Nosotros podemos ir a la palabra para oír la voz de Dios. Y si la queremos oír audiblemente, entonces podemos leer la palabra en voz alta para oír la voz de Dios. No necesitamos muchas veces que Dios nos envíe profetas para que nos diga lo que tenemos que hacer, sino que en su palabra Dios nos habla. Su palabra es un lugar seguro y Dios se revela a su palabra porque quiere que lo encontremos. Como cuarto, una vida de adoración es una vida que se vive en obediencia. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Necesitamos obedecer a Dios. Adoración y obediencia son lo mismo para Dios. Es una contradicción decir que amamos a Dios y no lo obedecemos. Cuando nos rendimos en obediencia, vamos a ser librados. El disfrute de su presencia está precedido de la obediencia. Todos podemos preguntarnos o pensar que Dios nos quiere bendecir, pero nosotros mismos somos los que le impedimos a Dios cuando estamos en desobediencia. Entonces sería una locura decir que Dios nos va a bendecir y nosotros lo ignoramos e ignoramos sus mandamientos. No podemos confundirnos. Dios nos manda algo y nosotros pensamos que si lo desobedecemos estaremos recibiendo la bendición de Dios. Entonces, la adoración es obedecer a Dios. Y como quinto, necesitamos vivir agradecidos con Dios. Su palabra dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Una vida de adoración vive agradecida con la bondad de Dios. Da gracias en todo tiempo porque esta es la voluntad de Dios, tanto en lo bueno como en lo malo. Aunque para nosotros lo malo es malo, pero para Dios todas las cosas son buenas y ayudan para bien, como dice su palabra. Solo podemos rendirnos a Dios en gratitud. La queja es la evidencia de que no estamos aceptando la voluntad de nuestra vida y estamos inconformes con lo que Dios nos da. No hay una razón, por lo tanto, para quejarnos. En conclusión, entonces, una verdadera vida de adoración es tener un encuentro real con Dios. Dios se revela porque quiere ser encontrado. Lo encontramos cuando lo buscamos de todo corazón. No vamos a ser impactados por su presencia si somos indiferentes por el amor a Dios. Para disfrutar a Dios íntimamente necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo. Dios desea tener un encuentro con nosotros, pero su presencia está precedida de la obediencia. Necesitamos disponer de nuestro corazón completo, no con un corazón dividido. Entonces el gozo de nuestra alma será darle gloria a Dios para siempre. Y por último, les traigo aquí un ejemplo que ya Walter me había pedido hace mucho tiempo. Si quieres, abrir ahí mismo para hacerlo en la grande. Dios
nunca será una opción ni será el último lugar en nuestra vida. Eso yo ya lo había hecho con las mujeres. Yo hago este ejercicio con la oración. Y es que cuando Dios, este es Dios, ustedes ven acá una pelotica grandecita. Este es Dios, pero también yo lo uso para la oración de madrugada. Cuando Dios es lo primero en mi vida, todo lo demás cabe. Entonces, este fresquito es un día. Aquí está Dios y aquí tengo todas las actividades que uno hace en el día o la vida, los ciclos de la vida. Entonces yo vengo al Señor, digo, bueno, me levanto, lo primero que hago, voy a ir a orar, a buscar a Dios como primera cosa, porque Dios merece el primer lugar, pero nos acordamos o miramos el celular primero y nos toca contestar mensajes, ¿cierto? Del celular y vamos a orar y nos acordamos que tenemos que hacer una llamada, entonces toca hacer la llamada primero, luego venimos otra vez, vamos a orar y resulta que me toca irme a hacer una vuelta. Luego entonces llegamos a mediodía a la casa y ya voy a orar, pero no me acordé que el almuerzo, toca hacer el almuerzo, no sé, los hombres piensan en sus actividades. Después del almuerzo hay que lavar la loza, entonces no, esa soy yo, no puedo dejar la loza sucia, entonces la loza. Ya llegó la tarde, ya voy a orar, son 4 o 5 de la tarde y llegó una visita, se fue a las 6 de la tarde, ya son las 9 de la noche, las 10 de la noche, ya voy a orar y ya, esta es la noche, llegó la noche y no me cupo la oración, me tocó sacar la oración porque ya es hora de dormir, ¿cierto? No cupo Dios, no cupo la oración, no cupo la lectura de la palabra y me quedé vacía, sufriendo con mis decepciones, mis preocupaciones, y ya. Pero eso también sirve cuando uno dice, bueno, voy a servir a Dios cuando sea joven. Y no, pero como soy tan joven, primero yo merezco unas canas al aire, ¿cierto? Después voy a servir a Dios, no, pero primero quiero viajar o después me ocupo de Dios y así llegamos hasta cuando tenemos por ahí 80 años o antes y resulta que cuando ya vamos a servir a Dios, dicen, necio, hoy van a pedir tu alma y no hubo tiempo para Dios. Pero cuando Dios es el primero, mírenlo, aquí está Dios en mi día y en mi vida, entonces yo me levanto, oro a Dios, busco a Dios y hago el desayuno, hago el almuerzo, voy al banco, hago el mercado. ¿Qué actividades más hacen ustedes? Bueno, todas las actividades que cada uno necesita hacer en el día. No estoy haciendo ninguna trampa, miren acá. Me cupo Dios. Llegó el día, llegó la noche y estoy satisfecha porque en todo estuvo Dios. Fue el primero y Dios me hizo rendir el día, me hizo rendir el tiempo, me hizo rendir la plata, me acompañó, me dijo por aquí no vayas, ve por allá, porque Dios fue el primero. Cuando Dios es el primero y el centro, toda mi vida me cabe, toda mi vida me fluye y todo va bien. De la mano de Dios, primero, seremos más productivos y haremos mejor las cosas porque Él es el centro de nuestra vida. Amén. Muchas gracias.